Para el video de hoy analizaremos o trataremos la película de ¿Qué pasó ayer? Pero la parte 1, es decir, la primera, la que salió en 2009. Así que vamos a hablar y opinar sobre esta película, que es ¿Qué pasó ayer? Parte 1. Una resaca narrativa disfrazada de locura. Debo aclarar que en este análisis hablaremos con spoilers por si alguien no la ha visto, que dudo que alguien a este punto no haya visto esta película. Es importante aclarar esto antes de iniciar, así que ahora sí, vamos para allá. En 2009, ¿Qué pasó ayer? Irrumpió en el panorama cinematográfico con un estilo irreverente, acelerado y audaz que reconfiguró la comedia para el nuevo milenio. Dirigida a esta película por Todd Phillips, esta cinta aparenta ser una típica historia de borrachera entre amigos, pero rápidamente se transforma en una suerte de misterio cómico, ¿saben? Cuya mejor hazaña es combinar la comedia física, el humor negro y el suspenso narrativo con una precisión que es sorprendente, es de admirar. Lo interesante de esta película es cómo usa el desconcierto para enganchar al espectador. Desde el mero inicio, cuando Doug desaparece misteriosamente tras una noche de despedida de soltero en Las Vegas, el relato arrastra a los espectadores en una odisea de reconstrucción caótica, donde ni los protagonistas ni el público tienen idea de qué ocurrió. En ese desconcierto reside la genialidad de esta película. Más allá del humor, la película también funciona como una, digamos, crítica velada a la cultura del exceso y la evasión, ¿saben? La noche perdida se convierte en una metáfora del impulso colectivo por desconectarse de las responsabilidades, de los afectos y de uno mismo incluso. En ese sentido, la comedia no solo te entretiene como espectador, sino que permite asomarse, casi que sin querer, a una dimensión más oscura del alma contemporánea, la necesidad de destruir para poder reconstruir, aunque sea a puras carcajadas. El guión, que estuvo a cargo de John Lucas y Scott Moore, no es simplemente una serie de chistes encadenados por escenas escandalosas. Es, creo que en realidad, un rompecabezas, pero es un rompecabezas narrativo que es cuidadosamente estructurado. Cada pista absurda que van encontrando, como por ejemplo el tigre en el baño, el diente de Stu que le falta, el bebé que aparece ahí de la nada en la habitación, el carro patrulla que les entrega el valet parking, ¿saben? Funcionan como piezas de una gran maquinaria de revelación que va progresando poco a poco. La decisión de comenzar después del desastre, evitando mostrar la noche salvaje en sí, le da a la historia una perspectiva como de detective, ¿sabes? Un poco detectivesca. El espectador, junto con los protagonistas que son Phil, Stu y Alan, tienen que escarbar entre las consecuencias para entender qué fue lo que pasó, qué les pasó. Es como una especie de Memento, pero alimentado por alcohol, descontrol y muchas cosas absurdas. Esa estructura convierte una comedia de borrachos en un ejercicio narrativo mucho más interesante. El relato no busca el caos como destino, sino como un origen más bien, y cada escena es una reconstrucción del mismo desastre. Este enfoque fragmentado del relato le da a la película un ritmo creo que único, donde cada nueva revelación sorprende tanto como divierte. El guión juega con la expectativa del espectador incluso, construyendo una tensión ligera pero constante durante toda la película, similar a una partida del juego de mesa Clue, llevada al extremo incluso. Así, el humor nace no solo de las situaciones absurdas, sino también del ingenio con que se dosifica la información que van obteniendo, logrando que el desconcierto se convierta, digamos que, en una herramienta narrativa tan poderosa como cualquier gag visual. Y saben, tenemos que hablar de los protagonistas también, porque vamos, el trío protagonista es un clásico de las comedias. Tenemos a Phil, por ejemplo, que es interpretado por Bradley Cooper. Él es el líder, es cool, es despreocupado, representa la figura del hombre que huye de su rutina familiar bajo el disfraz de carisma. Por otro lado tenemos a Stu, que está interpretado por Ed Helms. Este es el reprimido emocional, atrapado en una relación tóxica con su esposa que no lo quiere. Encarna al hombre cuya identidad se revela solo cuando está bajo presión, ¿no? Y por último tenemos a Alan. Y por último, pero no menos importante por eso, tenemos a Alan,
que es interpretado por Zach Galifianakis. Él es la figura caótica y un tanto infantilesca. Es quien rompe con toda lógica, actuando como catalizador de los eventos más extraños que suceden. Alan es probablemente el personaje más icónico de la cinta en mi opinión. ¿Por qué? Porque su desconexión con la realidad, su visión distorsionada de todo el mundo, su inocente pero peligrosa lógica lo convierten en una especie de bufón moderno. Impredecible, es torpe, pero es fundamental, es parte, digamos, del equipo de amigos. Estos personajes no evolucionan de manera profunda, pero sí revelan aspectos ocultos de sí mismo, conforme avanza la historia, claro. Y estos no evolucionan de manera profunda porque en verdad la película no lo necesita. Por ejemplo, especialmente Stu, quien se libera del yugo de su novia y encuentra su propia voz, ¿no? Al final de la película. Esta dinámica entre arquetipos crea un equilibrio perfecto. Mientras Phil lidera con arrogancia, Stu sufre en silencio y Alan desmantela cualquier intento de lógica. Juntos funcionan como una caótica máquina pero muy eficiente, donde cada personalidad potencia y desafía a las demás. Lo interesante aquí es que en medio de todo este desastre, los tres terminan siendo un poco más auténticos que en sus vidas cotidianas, ¿no? Las vidas normales, como si el absurdo de Las Vegas les permitiera mostrarse tal como son, sin máscaras, sin filtros, sin nada de nada. A nivel técnico, la película no aspira a grandes florituras, ¿saben? Pero su eficacia está en su contención. La cámara sigue de manera dinámica pero nunca exagerada a los personajes, acompañándolos más como un testigo desconcertado que como un narrador omnisciente. Las locaciones de Las Vegas se explotan al máximo para representar el delirio, el exceso y la artificialidad. La fotografía logra algo muy interesante aquí, déjenme les explico. Retratar la decadencia con colores cálidos que evocan al mismo tiempo fiesta y deterioro, lo que amplifica el efecto de resaca en toda la historia, ¿no? Y te da ese aspecto, ¿no? La música, por su parte, mezcla clásicos del rock con temas originales, lo que refuerza dicho contraste entre el caos de la noche perdida y la sobriedad forzada que tienen en la mañana siguiente. Otro detalle notable es cómo se utilizan los planos para reforzar la narrativa, desde los lentes de sol rotos hasta el colchón atrapado en la estatua. Cada elemento visual contribuye al misterio y la reconstrucción del mundo caótico que habitan. La película no necesita efectos espectaculares porque su fuerza reside en lo cotidiano, en la capacidad de encontrar el desastre en lo aparentemente banal, ¿saben? Y convertirlo en una experiencia casi que surrealista. Aunque pueda parecer solo una comedia más escandalosa, ¿Qué pasó ayer? Ofrece desde la trinchera del humor una mirada a ciertos aspectos sociales contemporáneos. En primer lugar, se burla de los rituales masculinos de paso, por ejemplo como la despedida de soltero, ¿no? Que muchas veces que es casi que una tradición, que muchas veces son menos sobre celebrar al futuro esposo y más sobre reafirmar una masculinidad tóxica basada en el exceso. La película muestra la amistad masculina, aunque disfrazada de rudeza y desmadre, esconde profundos afectos, frustraciones y miedos incluso. Hay ternura escondida en esa búsqueda caótica, claro, especialmente cuando se trata del bebé perdido, por ejemplo, que no saben de quién es, dónde está la mamá, que termina siendo como un cuidado con una extraña dulzura. Además, plantea una pregunta: ¿quiénes somos cuando no recordamos lo que hicimos? ¿Y qué responsabilidad tenemos frente a esas versiones nuestras que no recordamos, pero que otros sí vieron? Son preguntas muy complejas e interesantes, pero en ese sentido, la película funciona como metáfora de la negación y la reconstrucción de identidad, usando el humor como un escudo ante lo incómodo, ¿no? O a lo que muchos considerarían incómodo. También es relevante cómo la película retrata la fragilidad del control masculino. Los personajes que comienzan aparentando seguridad y autoridad terminan enfrentando sus inseguridades más profundas. La pérdida de memoria funciona aquí como una herramienta que revela lo reprimido, lo negado. Al no recordar, los personajes principales deben confiar en las demás personas para poder reconstruirse, ¿saben? Dejando en evidencia que la identidad, lejos de ser algo fijo, es una suma de relatos compartidos y confrontados, simplemente. ¿Qué pasó ayer? No solo fue un fenómeno de taquilla, porque
digamos que sí fue un fenómeno de taquilla. Más bien, también redefinió la comedia para una nueva generación que ya no se conformaba con los chistes facilitos, sino que quería experiencias más cercanas al caos real de la vida adulta. Su mezcla de lo absurdo con lo crítica sutil y construcción narrativa compleja disfrazada de una comedia la vuelve referente e indiscutible. Sí, es escandalosa. Sí, también hay escenas ridículas como esta. ¿Quería chingar conmigo? No, nadie te quiere chingar, soy de los tuyos, odio a Godzilla, también lo odio. Pero también hay ingenio, estructura, subtexto y personajes que, pese a su simpleza, generan empatía en el espectador. Y al final, esa es la magia de una buena resaca, ¿no? Que aunque uno no recuerda todo, algo se queda dentro de la mente para siempre. Y quizás es por eso que la película ¿Qué pasó ayer? O The Hangover en inglés, resiste al paso del tiempo porque bajo su capa de comedia delirante, plantea preguntas que todavía siguen vigentes, ¿sabes? ¿Hasta qué punto podemos reírnos de nuestra propia decadencia? ¿Puede el humor ser una forma de redención, digámoslo así? Y por último, quiero decir que Todd Phillips, el director, entendió que el desastre, si se cuenta bien, no solo genera un poco de risa en los espectadores, también genera verdad. Y esa es, en última instancia, la función más noble del cine, hacernos mirar el caos con otros ojos. Pero ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció esta película cuando tú la viste? ¿Es de tu agrado? ¿Te hizo reír durante toda la cinta o solo en unas partes? ¿O definitivamente no te gustó? Déjalo aquí abajo en los comentarios que yo te voy a leer. No olvides compartir y darle like para que YouTube nos recomiende y podamos traer más videos sobre análisis profundos de películas. Y recuerda, nos vemos aquí en un próximo video. Yo soy Ghost Tinker. Hasta luego, chicos.